Buenos días, hermanos. Quería compartir con vosotros en esta mañana una meditación de la palabra, que a veces nos acercamos a la Biblia como si fuera un libro difícil de entender, un libro misterioso, un libro complicado. Y que es cierto que si el velo no es quitado, no podemos entenderlo, ¿no? Como dice en 2 de Corintios 3:16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero nosotros tenemos ya quitado el velo. Y me gustaría compartir con vosotros esta palabra. En 1 de Corintios 2:6 dice así la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Y eso es lo que yo quería compartir con vosotros. Que Dios nos ha mostrado y nos ha quitado el velo y nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra, la Biblia, y nos ha hecho entender. Yo, cuando me convertí al Señor, lo más contento que me puso en mi corazón fue que me dio muchas respuestas a todas las preguntas que yo tenía, ¿no? Empecé a leer la palabra, la Biblia, y yo pude empezar a entender muchas cosas, porque la palabra habla y nosotros podemos entender quién es Dios, cómo, de dónde venimos, la creación, cómo nos hizo, dónde empezó todo. Podemos entender la obra de Cristo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Podemos entender al Espíritu Santo, cómo Dios nos lo ha dado para que podamos entender las cosas espirituales, cómo Dios ha quitado el velo, cómo es el hombre que no tiene a Dios, cómo debemos ser nosotros ahora, nuestra nueva identidad. Nos enseña todo, hacia dónde vamos, la vida eterna, sus promesas, todo lo que Dios nos ha concedido. Todas esas cosas son cosas que están en la palabra y nos dan respuesta a nuestras preguntas. Y yo meditaba, ¿no?, en que en la Biblia hay tantas vivencias de tantas personas que son hermanos nuestros también, que han pasado por situaciones que a lo mejor han estado debilitados, han pasado por enfermedad, se han deprimido, también han ganado victorias o las han perdido, y el por qué. Tantas vivencias y tantas cosas de las que podemos aprender, como cuando un padre a un hijo le explica las cosas para que no pase por los mismos errores, o para que, como madre, yo no quiero que mi hijo se equivoque, ¿no? Entonces le digo mi consejo y le doy todos mis consejos y cosas por las que yo he pasado que no quiero que pasen ellos, por ejemplo, ¿no? Cómo Dios nos ha dejado en la Biblia todas estas vivencias de muchos hermanos, de situaciones que han pasado, tanto buenas como malas, para que podamos aprender, ¿no? Y entonces yo pensaba y meditaba que dice el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y Dios dará sin reproche, ¿no? Cómo Dios quiere que vivamos sabiamente. Y Él nos ha dejado todo, nos ha dejado el Espíritu Santo, por supuesto, que nos ayuda a entender lo espiritual, nos ha dejado su palabra para que la meditemos,
y nos ha dejado la oración también, que nos abre a muchas perspectivas de parte de Dios también, a entender las cosas. Y era esto lo que meditaba yo en mi corazón, pero sobre todo hay un libro que me encanta, que era sobre lo que quería hablaros también. Hay un libro que fue escrito por el hombre más sabio del mundo, casi todo el libro está escrito por él, que es Proverbio. Y Proverbio hay 31. A mí me gusta leerlo cada día uno, el día 2, el día 3, así lo voy leyendo. Y aprendo tantas cosas, hermano, porque la Biblia, el compendio de la Biblia, habla de las buenas nuevas, de todo lo que te he dicho antes, ¿no? De todo lo que Dios nos ha mostrado, de todo lo que Dios quiere que sepamos. Pero en el libro de Proverbios hay sabiduría como popular también, ¿no? Dice que, lo voy a leer, dice que Proverbios significa comparación, es machal en hebreo, y se usa para designar símiles, parábolas, dichos populares, sentencias breves, refranes que se usan en la sabiduría popular, pero que nosotros la tenemos inspirada por Dios y es una sabiduría divina. Entonces, tenemos sabiduría popular y sabiduría divina, que está en estos refranes, en estos dichos, en estos pequeños pensamientos cortos que nos enseñan tantas cosas, hermano. Yo a veces voy a decir algunos refranes normales de los que la gente dice, ¿no? Por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda, a buen entendedor pocas palabras, quien espera se desespera, la curiosidad mató al gato, el deseo hace hermoso lo feo, quien siembra viento recoge tempestades, lo que uno siembra recoge. Y a mí me gustan mucho los refranes, ¿no? Cuando la gente los dice, porque hay mucha verdad en lo que dicen, ¿no? Pero me di cuenta a veces cuando lo dicen, y cuando yo leo Proverbios o Eclesiastés también, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, es que ya Dios lo había dicho, ¿no? Y veo cómo la gente que no tiene a Dios ha cogido cosas buenas que a ellos les viene bien. Y lo dicen, por ejemplo, lo que uno siembra recoge es lo que Dios dice en la palabra, lo que uno sembrare, eso también segará. Y hay gente que le dice, eso es el karma, ¿no? Por ponerle otro nombre, cuando es en la palabra de Dios, donde viene desde hace siglos que está escrito en la palabra. Y digo yo, si los que no conocen a Dios usan cosas de la palabra, ¿cómo nosotros no debemos estar sabios y entendidos en la palabra? Porque, por ejemplo, Proverbios, yo me pongo a leer Proverbios y Proverbios habla del respeto, de la prudencia, de la juventud, de los padres, de los hijos, de las finanzas, de los préstamos, de los malos caminos, de los vicios, de las tentaciones, de las injusticias, también de la soberbia, de la humildad, del justo, cómo es el justo, cómo es el injusto, de la impureza, de la pereza, de la falsedad, de la enfermedad, de la oración, de la disciplina. Hay tantos temas que toca Proverbios que son tan sabios que hasta personas que no tienen a Dios lo usan. Y yo me decía a mí misma, nosotros debemos de estar más entendidos y pedirle a Dios como Salomón. Salomón era un rey que no le pidió a Dios gloria ni riqueza, le pidió sabiduría. Sabiduría para su propia vida y sabiduría para gobernar al pueblo. Y yo me digo, Dios mío, también dame sabiduría para vivir correctamente, porque en verdad tengo todo lo que Dios me ha dejado. Lo único que tengo que hacer es leer y practicar y entender a Dios, ¿no? Y conocer el corazón de Dios. Dice la palabra, y Proverbios, un versículo clave es este, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice que sabiduría es el conocimiento, la inteligencia. Entonces, ser inteligente es temer a Dios. Y temer a Dios no es tener miedo a Dios, sino es respeto, reverencia. Dice que un respeto y una reverencia que incluye obedecer, acatar las órdenes de lo que Dios te dice, ¿no? Pero que dice que los necios desprecian
la sabiduría y la corrección. Eso dice en Proverbios 1:7. Y así no empieza hablando de la sabiduría, ¿no? Así que yo quiero dejaros en esta mañana que seamos sabios, hermanos, que pidamos como Salomón sabiduría para vivir en estos tiempos que son muy difíciles, que siempre a lo mejor han sido difíciles, pero que cada vez van a ir a ser más difíciles. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo y definir las cosas espirituales debemos de orar, debemos de darle lugar al Espíritu Santo y leer su palabra, toda ella. Hay tanta riqueza en la palabra, hermanos. Hay tanta riqueza para las cosas espirituales y hasta para las cosas naturales. Y como dice Proverbios 15:20, dice: el hijo sabio alegra al padre. Pues ese es el propósito mío en este tiempo difícil, y espero que sea el vuestro, que alegremos a nuestro Padre siendo sabios, buscando ser sabios, porque tenemos todas las armas. Que el Señor los bendiga y nos ayude a hacerlo. Amén.